Usted que está viendo este vídeo es el presidente de los Estados Unidos. Se llama Harry S. Truman y acaba de acceder al cargo tras la muerte de Roosevelt. Es julio de 1945 y sabe que va a ganar la guerra. De hecho, en Europa la guerra ya es historia. Hitler y Mussolini han muerto y los principales jerarcas nazis que seguían vivos se han suicidado o han sido capturados. La guerra solo sigue en el Pacífico, que por otra parte ha sido el verdadero teatro de operaciones americano. El rival, el Imperio japonés, resiste tenazmente. Y ahora llega el dilema. Usted, señor Truman, gracias al proyecto Manhattan, cuenta con el arma más mortífera de la historia. Y tiene que decidir si utilizarla o no. En este vídeo analizaremos dicha decisión. Antes de seguir, os animo a que si no estáis suscritos al canal, lo hagáis para poder seguir viendo vídeos de este tipo y recordad activar la campanita. Y antes de que veamos las versiones de los principales historiadores, vamos a plantear el tablero del juego. Verano de 1945, la guerra ha terminado en Europa, las potencias del eje han sido derrotadas, los soviéticos son con diferencia los que más se pueden colgar la medalla de haber derrotado a los nazis, y en el Pacífico, Estados Unidos sabe que va a ganar la guerra. La pregunta es el cuándo y el coste de la operación. También es importante, como en el caso europeo, el reparto de méritos. En este caso, la URSS no podrá presumir de la derrota de Japón porque, y aunque es algo que se suele olvidar, durante toda la guerra había sido neutral con respecto al Imperio nipón. De hecho, en la mente de los japoneses tenían en sus planes que los soviéticos les ayudaran con las negociaciones, que sirvieran de intermediarios con los aliados. Tampoco hay que olvidar que en este tablero de ajedrez lo que también se está disputando es el mismísimo liderazgo del mundo. A nadie se le escapa que uno de los resultados de la guerra va a ser un mundo con dos grandes potencias antagonistas y que sin duda van a protagonizar choques y momentos de tensión durante las próximas décadas. Y ahora vamos directamente a ese verano. Finales de junio, Estados Unidos se había hecho con el control de la isla de Okinawa después de una de las batallas más sangrientas de la guerra del Pacífico, y los planes son dar el salto a las islas principales. La conquista de la isla de Kyushu, la más grande al sur del archipiélago, estaba prevista para noviembre del 45 y según los cálculos costaría unas 100.000 bajas estadounidenses. Para la isla principal, la de Honshu, planeada para el marzo de 1946, las estimaciones son bastante peores. Los cálculos hablan de 250.000 de bajas. Además, los informes que recibía Estados Unidos es que Japón estaba decidido a luchar hasta el final. Y para conocer también al protagonista último de la decisión, el presidente Truman, cuando accedió al cargo en abril del 45, se sentía tan abrumado por la responsabilidad que durante su toma de posesión llegó a confesar a los periodistas: me siento como si la luna y las estrellas y todos los planetas hubieran caído sobre mí. Y después llegó a pedir a los propios periodistas que rezaran por él. El presidente Truman se encuentra a finales de julio en la ciudad alemana de Potsdam, reunido con Churchill y Stalin, y recibe la confirmación de que el arma nuclear funciona. Y este era el panorama, estas son las cartas sobre la mesa para que podáis tener una opinión propia. Ahora vamos a ver lo que dicen los mayores expertos. Lo que os voy a plantear es un artículo de la revista de historia de la BBC, que yo descubrí gracias a Guillermo Altares. Es uno de mis periodistas de cultura preferidos, porque siempre trata temas interesantes sobre historia, sobre la Segunda Guerra Mundial, y por ejemplo también siempre informa de novedades editoriales y saca muy buenas entrevistas. Por ejemplo, he visto varias con Anthony Beevor, que ahora lo veremos en este artículo, así que seguidle. Y bien, en este artículo de History Extra se pronuncian los historiadores. Anthony Beevor, historiador, autor del libro sobre la Segunda Guerra Mundial, que personalmente más recomiendo, y que también ha publicado otros centrándose en batallas concretas, por ejemplo este sobre el final de Berlín, y que fue uno de los vídeos que utilicé para el vídeo del canal que sin duda más os ha gustado, el de los últimos días de Hitler, que os dejaré por aquí, y que acaba de llegar a las 550.000 visitas. Pues Beevor dice que sí que estuvo justificado, y explica que Truman tenía pocas opciones. Dice el historiador: pocas acciones en la guerra son moralmente justificables. Todo lo que un comandante o líder político puede esperar evaluar es si el curso de una acción en particular es probable que reduzca la pérdida de vidas. Ante la negativa japonesa a rendirse, el presidente Truman tenía muy pocas opciones. Continúa diciendo que su decisión se basó principalmente en la estimación del 500.000 de bajas aliadas que antes os he dicho. Beevor dice que
que Japón no estaba dispuesto a rendirse y tenía instrucciones para movilizar a todos los civiles. El siguiente historiador que aparece en el artículo es Richard Overy, que también es uno de los libros que tengo por aquí. Es uno de los libros sobre la Segunda Guerra Mundial más interesantes que yo he leído. Los recomiendo leer después de cuando ya tengas un cierto background de la guerra, cuando más o menos sitúes todo. No narra hechos, se centra en aspectos en concreto, por ejemplo, la capacidad militar de cada potencia en cada época, también los intereses geopolíticos de cada nación, porque a veces al explicar esta guerra o cualquier conflicto nos centramos mucho incluso en la ideología y realmente los países se movían más bien por sus intereses geopolíticos que por la ideología. También explica, por ejemplo, creo que era en este libro, la importancia de acciones como los submarinos alemanes y cómo llegó un punto en el que estaban haciendo un daño terrible a los enemigos en el Atlántico, los famosos estas manadas de lobos. Y también explica muy bien la evolución de la guerra, de cada país en la guerra, y la capacidad industrial de cada país en la guerra, que es fundamental. No es igual la Alemania del 41 que la del 44, como tampoco es igual el esfuerzo industrial armamentístico que llevó a cabo Estados Unidos más avanzada la guerra, o la resistencia de la URSS, también explica muy bien, y es un libro que de verdad te llega a hacer cambiar la visión del conflicto. Lo dicho, lo recomiendo mucho. El problema es que está descatalogadísimo, y lo bueno es que yo tengo dos ejemplares, así que si llegamos algún día a alguna cifra redonda grande, ya sean 50.000, 100.000 suscriptores, ahora mismo estamos por 11.000, pues propongo un sorteo para alguno de vosotros, así lo podéis disfrutar. Bueno, pues Overy califica el lanzamiento de inmoral e innecesario. Dice Overy: el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima se justificó en ese momento como moral para lograr una victoria más rápida y evitar la muerte de demás estadounidenses. Sin embargo, claramente no era moral usar esta arma sabiendo que mataría a civiles y destruiría el medio urbano. Y tampoco fue necesario. Dice: militarmente Japón se terminó, como mostró la invasión soviética de Manchuria de agosto. Más bloqueo y destrucción urbana habrían producido una rendición en agosto o septiembre a más tardar, sin la necesidad de la invasión costosa anticipada o la bomba atómica. Y también menciona que la segunda bomba de Nagasaki, pues por supuesto que fue más innecesaria aún que la primera, y él sostiene que fue más bien una prueba militar o científica. Dice que muchos militares y científicos estaban interesados en ver si ambos funcionaban de la misma manera, ya que, como sabéis, las bombas tenían un diseño distinto. Y también señala que igual de inmoral fueron los bombardeos de Hamburgo o de Tokio como estos de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, seguimos con Robert James Maddox. También ha publicado varios ensayos sobre Hiroshima, y como vivo sostiene que están justificadas porque eran la opción menos mala. Dice: las bombas atómicas eran horribles, pero estoy de acuerdo con el secretario general de Estados Unidos en que usarlas era la opción menos aborrecible. Una sangrienta invasión y un bombardeo convencional las 24 horas del día habría llevado a un número de muertos mucho mayor, por lo que las armas atómicas realmente salvaron miles de vidas estadounidenses y millones de japonesas. Y continúa diciendo que la experiencia con Alemania después de la Primera Guerra Mundial les convenció de que un mero armisticio constituiría una traición a las generaciones futuras si se produjera una guerra aún mucho mayor dentro de 20 años. Y dice: es cierto que los efectos de la radiación de la bomba atómica proporcionaron un dividendo espeluznante que los líderes estadounidenses no anticiparon. Sin embargo, incluso si lo hubieran sabido, no creo que hubiera cambiado su decisión. Y de una forma similar opina Richard Frank, que lo califica como la acción menos mala y la que evitó más muertes. Además, justifica el lanzamiento por la actitud que había llevado Japón comparándola con la Alemania nazi. Dice: uno de los mayores problemas que tenemos es que podemos hablar sobre Dresde y el bombardeo de Hamburgo, y todos sabemos cuál es el contexto: la Alemania nazi, y lo que hizo la Alemania nazi. Ha habido una gran amnesia en el oeste con respecto a qué tipo de guerra llevó a cabo Japón en Asia-Pacífico. Pues eso justifica en cierta manera el uso de estas bombas por la actitud que había llevado Japón durante la guerra, que, como ya os dije en otro vídeo, trataré el tema de los crímenes de guerra japoneses, porque hubo cosas que creo que son bastante desconocidas, como experimentos biológicos en humanos,
y con toda la serie de aberraciones que durante ya los años 30 llevaron a cabo con la población china. Voy a poner este libro por aquí también, que lo veáis. Michael Kort también sostiene esta idea de que el lanzamiento fue la opción menos mala y culpa a los japoneses por su terquedad. Dice, los argumentos morales absolutistas, como no dañar a civiles, en contra de las bombas atómicas, habrían impedido muchas otras acciones esenciales para la victoria de los aliados. No hay duda de que si la bomba hubiera estado disponible antes, se habría utilizado contra Alemania. Hubo sin duda un fracaso moral en agosto de 1945, pero fue por parte del gobierno japonés cuando se negó a rendirse después de que su larga guerra de conquista se hubiera perdido. Y terminamos ya con dos historiadores que opinan lo contrario. Por un lado, Martin Servin, que ganó el Pulitzer por la biografía de Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Servin sostiene que el lanzamiento no estuvo justificado porque de todos modos Japón se hubiera rendido. Dice Servin, esos bombardeos tuvieron poco que ver con la decisión japonesa de rendirse. La evidencia se ha vuelto abrumadora de que fue la entrada de la Unión Soviética el 8 de agosto en la guerra contra Japón lo que obligó a la rendición, pero comprensiblemente esta opinión es muy difícil de aceptar para los estadounidenses. Por último, Tsuyoshi Hasegawa, historiador japonés, que también sostiene que no estuvo justificado. Su principal tesis es que lo que verdaderamente provocó la rendición de Japón fue la entrada al conflicto de la URSS, y dice este historiador, cuanto más investigo, más convencido estoy de que fue uno de los mayores crímenes de guerra y más graves de Estados Unidos haya cometido. Estuve en Japón, explica de los efectos de la radiación, dice que había posibles alternativas, dice que por ejemplo Truman se negó a que Stalin firmara la declaración de Potsdam. Dice, los autores del borrador de la declaración creían que si los soviéticos se unían a la guerra, en ese momento podría llevar a la rendición japonesa, pero Truman evitó conscientemente esa opción porque él y alguno de sus asesores estaba preocupado por la entrada soviética. Y la segunda opción que propone es que esta rendición, este ultimátum, aligerarlo, que no fuera una rendición incondicional, pero él sostiene que Truman era consciente de que la opinión pública estadounidense tenía en el recuerdo el ataque por la espalda de Pearl Harbor, y lo que quería era una venganza. Y termina diciendo, teniendo en cuenta estas atrocidades, está claro que Japón no puede decir nada respecto a actos inmorales en la guerra. Sin embargo, una atrocidad no hace que otra sea correcta. Creo que esa fue la guerra más justa en la que los estadounidenses han estado involucrados, pero aun con eso no se puede justificar el uso de estos medios. Bueno, y aquí termina el texto de la BBC. También os he traído un párrafo de Némesis, la derrota de Japón, del historiador Max Hastings, que es una de las obras que más he utilizado para realizar estos vídeos sobre Hiroshima y sobre la actuación de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que más me ha gustado es que consigue meternos en la mentalidad de la época, incluso en el marco moral en la que se movían los protagonistas de la historia. Dice Hastings, a fin de poder comprender el contexto histórico en que fue adoptada la firme decisión de bombardear Hiroshima, parece necesario tener presente las convulsas circunstancias en medio de las cuales todos aquellos que tuvieron alguna responsabilidad al respecto se vieron obligados a realizar su tarea. En relación con ello, conviene no olvidar que se trataba de hombres ya en la cincuentena o sesentena, exhaustos tras largos años sobrellevando crisis sin fin impuestas por un acontecimiento tan excepcional como una guerra mundial y asediados por enormes dilemas a los que hacer frente a diario. Y Hastings insiste en la obra en que muchos historiadores se han centrado en la justificación de lanzar la bomba para evitar la invasión de Japón, que es, como hemos visto, el argumento más utilizado por los que aparecen en el artículo de la BBC, es decir, un argumento de estrategia militar que posiblemente fue el que más peso tuvo. Pero él lo lleva más a un plano de la moral y de las prácticas de guerra de aquel momento, y destaca, y es que fue así, los bombardeos con explosivos incendiarios que habían llevado a cabo los aliados durante meses atrás, ya fuera en Alemania o en Japón. Por ejemplo, los de Lemay en Japón, que habían arrasado ciudades como Tokio, pues en realidad no distarían mucho de lo que acabó siendo las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y termina mencionando que en la mentalidad de la época, en la guerra justa de la época, lo que verdaderamente era un tabú era el gas venenoso. Y bueno, ahora os toca a vosotros, simplemente como ejercicio intelectual, como ejercicio histórico, ¿qué pensáis de estos argumentos? ¿Estuvo justificado, no estuvo justificado el lanzamiento de las bombas atómicas?
Por suerte ninguno de nosotros nos vamos a ver en esa tesitura, así que dejad en comentarios lo que opinéis. Nos vemos, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros al canal si no lo estáis, esto es lo más importante. Y nada más, por el canal ya tenéis más vídeos sobre historia y sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos.